Toda mi vida creí que mi exmarido me había destruido por egoísta, hasta que lo encontré recogiendo latas en la calle y supe la verdad, arruinó su vida para que yo siguiera viva. Me llamo Elena y tengo 67 años. Durante 40 años creí una sola versión de mi propia historia. Que el hombre con el que me casé era un cobarde, un traidor, alguien capaz de desaparecer de la noche a la mañana y dejarme sola con deudas, humillación y una vida hecha pedazos. Pero un día, al salir de un banco cualquiera, en una ciudad cualquiera, lo vi. Ahí estaba Mauricio, el ingeniero respetado que un día fue mi esposo, convertido en un hombre casi irreconocible, buscando latas entre la basura para poder comer. Ese encuentro cambió todo. Lo que yo pensaba que era una historia de abandono, resultó ser una historia de sacrificio, de corrupción, de miedo. Y de una forma retorcida de amor. Esta es la historia completa, la del día en que descubrí que mi peor enemigo había sido, en realidad, mi salvador. Lo reconocí primero por la forma de caminar, la espalda vencida hacia adelante, los hombros caídos, los pies arrastrándose como si cada paso fuera una carga. Yo acababa de salir de una sucursal bancaria en el centro de Santa Aurelia, con una carpeta de trámites bajo el brazo, pensando en facturas y recibos, cuando lo vi agacharse junto a un contenedor de basura. Rebuscaba entre bolsas rotas, apartando restos de comida y cartón con las manos sucias. Cada lata que encontraba la sacudía, la aplastaba con cuidado y la metía en un costal viejo que llevaba al hombro. Sus dedos estaban agrietados, ennegrecidos. Su ropa era una mezcla de harapos y manchas antiguas. Y, sin embargo, bastó un segundo para reconocerlo Mauricio. El hombre con el que un día compartí cama, mesa y sueños. El mismo que desapareció sin explicación cuando yo tenía 47 años, dejando atrás una carta fría y una vida destrozada. Sentí que el mundo se encogía hasta ese pedazo de acera. El ruido de los autos, las voces, las bocinas. Todo se volvió un murmullo lejano. Solo estábamos él, doblado frente al contenedor, y yo, petrificada a unos metros, apretando la carpeta como si fuera un salvavidas. Por un instante pensé en dar media vuelta, en fingir que no lo había visto, en seguir mi día, mis trámites, mi rutina de mujer mayor que se ha acostumbrado a no esperar nada de nadie. Una parte orgullosa de mí susurró, no es asunto tuyo. Él eligió irse. Pero otra parte, una que creía muerta desde hacía años, me empujó hacia adelante y di un paso. El tacón golpeó el pavimento con un sonido seco. Después otro. Y otro. Él levantó la cabeza, quizá por instinto, quizá porque sintió mi mirada clavada en su nuca. Primero me miró sin verme, y de pronto, como si el pasado lo hubiera bofeteado, sus ojos se abrieron un poco más. No puede ser, murmuró, el tiempo se detuvo entre nosotros. Vi su rostro surcado por arrugas profundas, la barba blanca, descuidada, los labios partidos. Nada quedaba del hombre elegante que ajustaba su corbata frente al espejo antes de ir a la obra. Nada del ingeniero que hablaba de proyectos y estructuras con brillo en los ojos. Pero sus pupilas eran las mismas, y en ellas vi algo que no esperaba. Vergüenza, abrí la boca, pero las palabras no querían salir. Tantos años imaginando este momento, tantas noches deseando decirle todo lo que guardaba. Y en el instante en que lo tenía delante, apenas pude susurrar, «Mauricio». Él cerró los ojos un segundo, como si el nombre le doliera. «No deberías verme así», dijo con voz ronca. «Haz de cuenta que no me viste, Elena. Sigue tu camino, yo tendría que haberlo hecho». Durante años recité mi discurso de odio en silencio. Si lo vuelvo a ver, le diré que me destruyó, que me robó todo, que lo odio. Pero ahí, frente a aquel hombre que pesaba la mitad de lo que recordaba, con los zapatos rotos y los dedos tiritando, las palabras se me deshicieron. «No voy a seguir mi camino», respondí, sorprendida de escuchar firmeza en mi propia voz. «No después de encontrarte así». Me acerqué un poco más. Sentí el olor agrio de sudor viejo, de calle, de abandono. Dime. Respiré hondo. ¿Por qué estás viviendo de esta manera? Quise que sonara reclamo, pero salió como súplica. Necesitaba entender. Era la primera vez en 40 años que lo tenía tan cerca, y el pasado se arremolinaba en mi pecho como un huracán. Mauricio miró alrededor, nervioso, como si temiera que alguien estuviera observando. Apretó el costal contra su pecho, como si dentro llevara algo más que latas. «No debiste encontrarme», murmuró. «Yo me encargué de que nunca volvieras a verme, pues te he visto», repliqué, con un hilo de furia colándose entre mis palabras. «Y no pienso irme sin una explicación».
Me debes, como mínimo, la verdad. Él soltó una risa amarga, casi un suspiro. La verdad, Elena, dijo. La verdad es más pesada que este costal. Dio un paso hacia atrás, como si quisiera escapar, pero su cuerpo vaciló. Sus rodillas temblaron. Por reflejo, extendí la mano para sujetarlo. Sentí sus huesos bajo la chaqueta mugrienta. Estaba tan delgado que daba miedo. Mauricio, mírame, pedí. ¿Qué te pasó? Entonces alzó los ojos y, por un instante, vi al hombre que fue. No al vagabundo de la calle, sino al esposo que me abrazaba por las noches. Y con esos ojos llenos de algo que no supe nombrar, murmuró, me pasó que decidí morirme en vida. Para que tú siguieras viva, el piso pareció moverse bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo? Balbuceé. Quise hacerle más preguntas, exigirle respuestas, pero no tuve tiempo. Su rostro palideció de golpe. Sus manos, aún aferradas al costal, se soltaron. Sentí como el peso de su cuerpo caía sobre mí apenas un segundo antes de escucharlo desplomarse contra el asfalto. Mauricio. Grité. Se desmayó ahí mismo, frente al contenedor, rodeado de basura y latas vacías. Los transeúntes se detuvieron un momento, miraron con curiosidad distante y siguieron caminando. Solo un chico joven y una señora se acercaron a ayudarme a levantarlo. Hay que llamar a una ambulancia, dijo alguien, mientras esperábamos. Me arrodillé en medio de la calle y le sostuve la cabeza sobre mis piernas, como lo hice tantas veces cuando éramos jóvenes y él volvía enfermo del trabajo. Las sirenas se escucharon a lo lejos, cada vez más cerca, pero yo solo podía oír una frase que me retumbaba por dentro: decidí morirme en vida para que tú siguieras viva. En ese momento no lo sabía, pero aquel desmayo entre latas no era un simple ataque de debilidad. Era la puerta de entrada a una verdad capaz de destruir todo lo que yo creía sobre mi pasado, y sobre el hombre al que aprendí a odiar. En la ambulancia, el paramédico hablaba de deshidratación, anemia, desnutrición severa. Yo asentía sin escuchar del todo. Tenía la mirada pegada al rostro de Mauricio, a ese perfil que conocía demasiado bien. Cada arruga nueva era una historia que me había perdido. Y, sin embargo, sentía que lo conocía menos que nunca mientras lo conectaban a Suero en el Hospital Público de San Lorenzo. Los recuerdos comenzaron a golpearme uno tras otro, como si alguien hubiera abierto una compuerta olvidada. Lo conocí cuando tenía 28 años. Yo era una modista que cosía hasta altas horas de la noche para completar el sueldo, y él, un ingeniero lleno de planos bajo el brazo y frases grandes en la boca. Me habló de casas que todavía no existían, de puentes que quería construir, de una vida estable para los dos. No era perfecto. Tenía mal genio, era orgulloso y a veces guardaba más de lo que decía. Pero me miraba como si yo fuera el lugar al que siempre quería volver. Me prometió tranquilidad, un techo propio, una vejez sin sobresaltos. Y durante muchos años cumplió. No éramos ricos, pero nos alcanzaba. Yo administraba hasta la última moneda. Él trabajaba horas extra, pero siempre llegaba con algo de pan dulce o una broma torpe para sacarme una sonrisa. Nuestro matrimonio tuvo discusiones, silencios largos, heridas pequeñas, como todos. Nada que presagiara el final brutal que llegó después. Una mañana, simplemente, no volvió. Recuerdo cada detalle de ese día. El café quedó frío sobre la mesa. Su taza, con la pequeña mancha en el borde, se quedó esperándolo hasta la noche. Yo llamé a la oficina, a los compañeros, a los hospitales. Nadie sabía nada. El segundo día fui a la comisaría. Hay que esperar 48 horas, me dijeron. El tercero, antes de que la policía moviera un dedo. Llegó a casa un hombre trajeado que nunca había visto. Se presentó como abogado. Traía un sobre grueso a nombre de Mauricio y una expresión que mezclaba prisa y desagrado. Debo entregarle esto y pedirle que firme de recibido, dijo. Yo apenas podía sostener el bolígrafo. Dentro del sobre encontré una carta corta, escrita con la letra de Mauricio. Elena, perdóname. Es lo mejor para ti. No me busques. No insistas. Olvídame. No había explicación, ni detalles, ni una palabra sobre nuestras deudas. Nuestra casa, nuestra vida. Nada. Solo esa frase final que se clavó como un cuchillo, olvídame. Primero vino el shock, luego la rabia, después la avalancha. En cuestión de semanas comenzaron a llegar papeles que yo jamás había visto. Préstamos en nombre de los dos, créditos que desconocía, cuentas vacías. La casa en Villa Esperanza, nuestra casa, fue embargada. Las cuentas se quedaron en cero. Yo, que siempre había sido la que estiraba el dinero,
Me vi de un día para otro, con facturas impagas y visitas de acreedores. Su esposo dejó esto, decían, dejando carpetas sobre la mesa. Yo insistía en que no sabía nada, pero para ellos yo era simplemente la mujer del deudor. Algunos vecinos susurraban que seguramente algo le había hecho yo. Otros murmuraban que Mauricio había huido con otra mujer. Nadie lo sabía, pero todos hablaban. Durante años repetí la misma frase, me destruyó. Lo culpé por cada noche de hambre, por cada vez que tuve que limpiar casas ajenas a mis 50 años, por cada mirada de lástima. Lo odié con una intensidad que me mantenía en pie cuando las fuerzas flaqueaban. Y ahora, ahí estaba yo, sentada junto a su cama de hospital, mirando al mismo hombre hecho polvo, sobre las sábanas ásperas, con un suero goteando lentamente. Y una nueva frase clavada en el pecho. Decidí morirme en vida para que tú siguieras viva. Cuando despertó por primera vez, horas después. Las enfermeras ya sabían que yo era la señora que lo conocía, me dejaron entrar solo a mí. La habitación olía a desinfectante y cansancio. Mauricio abrió los ojos con dificultad. Al verme, quiso incorporarse, pero el cuerpo no le obedeció. Betten murmuró, esto no te corresponde ya, nunca dejaste de corresponderme, respondí. Con una calma que no sentía, eres parte de mi historia, lo quieras o no, y no me voy a ir sin escuchar la verdad. Él apretó la mandíbula. Miró el techo como si las respuestas estuvieran escritas allí. Y después volvió la vista hacia mí. En sus ojos no vi soberbia ni excusas. Vi algo peor, culpa. No me arruiné por mis errores, dijo con voz quebrada. Me arruiné por obedecer. Sentí un escalofrío. ¿Obedecer a quién? Mauricio desvió la mirada hacia la pared. A gente que no deberías nombrar, susurró, gente que sabe muy bien quién eres tú. Noté cómo sé. Le tensaban los dedos alrededor de la sábana. Había miedo en su gesto, un miedo viejo, profundo, que no se borra con los años. Durante todo este tiempo continuó. Creí que era mejor que me odiaras. Era la única forma de mantenerte lejos. Lo lograste, escupí, sintiendo el viejo rencor despertarse. Te odié con todas mis fuerzas. Él sonrió con tristeza. Era justo lo que necesitaba que hicieras. Su respuesta fue una bofetada silenciosa. Lo miré sin entender. Con todos los años de dolor apelotonándose en la garganta. Mauricio, dije. Al fin, si realmente hiciste todo esto por obedecer, si te dejaste caer hasta terminar recogiendo latas, quiero saber por qué. Y esta vez no pienso aceptar medio cuento. O me lo dices todo, o no me levanto de esta silla. Él cerró los ojos. Respiró hondo, y por primera vez desde que desapareció. Supe que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría para siempre mi versión de la historia, porque esa noche, junto a su cama de hospital, mi odio empezó a resquebrajarse, y en las grietas, aunque yo no quisiera verlo, empezó a filtrarse la verdad. Mauricio tardó en continuar. Yo podía ver cómo se le marcaba la vena del cuello, cada vez que respiraba hondo, como si cada palabra que estaba a punto de decirle arrancara un pedazo viejo de miedo. Todo empezó con una obra, dijo al fin, una obra enorme, Elena, más grande de lo que yo había visto en mi vida. Recordaba vagamente aquel proyecto. Él hablaba de la joya de la empresa. Una construcción pública que traería prestigio, contratos, estabilidad durante años. Yo no entendía de planos ni licitaciones. Solo veía sus ojos brillando cuando mencionaba la palabra oportunidad. Yo era el responsable técnico, continuó, el que firmaba para certificar que todo estaba en regla. Nada parecía raro al comienzo. Papeles, reuniones, ingenieros, lo de siempre. Hasta que empecé a notar cosas que no cuadraban. Hizo una pausa para tomar aire. Su voz se apagaba y se encendía. Como una bombilla vieja. Presupuestos inflados se cejía, empresas recién creadas que ganaban contratos millonarios, materiales que se pagaban y nunca llegaban. Al principio pensé que eran errores. Después supe que eran trampas. Yo lo escuchaba con las manos apretadas sobre mi regazo. Durante años creí que mi ruina había venido de su irresponsabilidad, de su gusto por los riesgos. Ahora comenzaba a sospechar que había algo más. Cuando quise denunciarlo, dijo, mirando al techo. Ya era demasiado tarde. No eran unos cuantos vivos, robando un poco. Era una rehentera. Había nombres de empresarios, funcionarios, intermediarios. Gente que no aparece en ninguna foto, pero dice por todos.
Se me heló la sangre. Fui con un supervisor, con uno solo, pensando que quizá él también había visto algo raro. Lo enfrenté con los números, con las facturas, con las empresas fantasma. ¿Sabes qué hizo? ¿Qué? Susurré. Me sonrió y me dijo que era un hombre inteligente, demasiado inteligente para andar haciendo preguntas que podían costarle la vida. Una punzada me atravesó el estómago. Esa misma noche siguió a Mauricio. Me citaron extraoficialmente, en un despacho que no conocía, lejos de la obra. 3 hombres. Uno hablaba, los otros 2 miraban. Me pusieron delante copias de documentos que yo había firmado, transferencias, certificaciones, cosas que, si se sacaban de contexto, parecían pruebas perfectas de que yo era el cerebro del fraude. Pero tú no empecé, no me interrumpió, yo no armé nada. Fui el idiota que firmó confiando en la empresa, en el sistema, en los procedimientos. Pero esos papeles me convertían en un culpable ideal. Inspiró despacio. Cuando volvió a hablar, bajó la voz. Después sacaron otras fotos. Ahí estabas tú. Sentí que la piel se me erizaba. Entrando y saliendo de nuestro edificio, del mercado, de la parada de autobús. Tenían apuntadas tus rutinas, tus horarios, los días en que volvías más tarde a casa. Y uno de ellos me lo dijo sin rodeos. Los accidentes pasan todos los días, ingeniero. Gente que se cae por las escaleras, que la atropelló un auto, que se desmayó en el baño y se golpeó la cabeza. Me llevé la mano a la boca. De pronto, recordé aquellas semanas en las que sentía que alguien me miraba en la calle, que un auto desaceleraba demasiado cerca, que un desconocido se quedaba observándome un poco más de lo normal. Yo lo había atribuido a la paranoia por la desaparición de Mauricio. Ahora todo encajaba de otra forma terrible. Ese día continuó, me dijeron que había 2 opciones, o cargaba con toda la culpa. Firmaba lo que ellos quisieran y me dejaba caer, o tú tendrías un accidente lamentable. Lo dijo con una frialdad cansada, como quien ha repetido esa frase miles de veces en su cabeza. Les dije que no, que iría a la policía, que no podían hacer eso. Entonces uno de ellos dejó sobre la mesa un expediente con fotos tuyas ampliadas, y dijo algo que nunca se me va a olvidar: la ley tarda, pero los accidentes son rápidos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ese fue el día, susurró Mauricio, en que se suponía que yo tenía que morir. No literalmente, quizá, pero sí desaparecer, convertirme en el monstruo perfecto al que todos señalarían. Firmé convenios, acepté perderlo todo. Dejé que escribieran mi caída. Y la condición fue clara: tú debías creer que yo te había abandonado. Lo miré sin poder articular palabra. ¿Y la carta? Pregunté al cabo de un rato. Aquella carta fría, sin explicaciones, la redactaron ellos, confesó. Yo solo pude elegir 2 palabras. Puse perdóname al principio y es lo mejor para ti en medio. Lo demás lo pusieron para que tú me odiaras, para que no me buscaras más, para que nadie relacionara tu vida con la mía. El silencio se volvió pesado. Sentí rabia, pero ya no era la rabia ciega de antes, dirigida solo contra él. Era una rabia nueva, más amplia, que olía a trampa, a manipulación, a poder sucio. ¿Y las deudas?, pregunté. ¿Y los embargos, la casa, las cuentas? También fueron parte de su plan. Mauricio apretó los labios. Tenían que hacer creíble la caída, dijo. Me obligaron a entregar todo, a dejar que vaciaran las cuentas, a firmar papeles donde yo aparecía como responsable de los préstamos. Si tú caías conmigo, mejor para ellos. Una pareja arruinada, 2 fracasados, nadie miraría más allá. Me recliné en la silla, mirando sus manos flacas. Toda mi vida había sido una pieza de teatro para proteger a gente que ni siquiera sabía que existía. Y yo, sin saberlo, había interpretado a la viuda enfurecida a la perfección. ¿Por qué no hablaste antes? Quise saber. ¿Por qué no me lo dijiste cuando todavía teníamos fuerzas? Cuando aún éramos jóvenes. Porque no dejaron de vigilarme, respondió. Al principio yo también creí que, con el tiempo, se olvidarían de nosotros. Pero cada vez que intenté levantar la cabeza, aparecía algún recuerdo, otra foto tuya, una llamada a la madrugada, un sobrevacío en la puerta. Su forma de decirme que seguías viva mientras yo obedeciera. Se pasó una mano por la cara, como espantando fantasmas. Llegó un punto en que ya no pude ni trabajar formalmente.
Cualquier rastro mío era un riesgo. Dejé de existir en papeles. Me fui apagando. Hasta que un día descubrí que era más fácil sobrevivir recogiendo latas que intentando levantar otra vez una vida que ya no me pertenecía. Mis lágrimas caían silenciosas sobre mi falda, toda mi narrativa se había derrumbado. Yo había construido mi identidad sobre la idea de que él me había traicionado por egoísmo. Ahora la verdad se levantaba delante de mí como un edificio nuevo y horrible. Me había traicionado para salvarme. No supe qué decir. Solo atiné a susurrar, te odié tanto. Mauricio asintió con tristeza. Él respondió, y cada vez que pensaba en ti, repetía lo mismo, mientras me odié. Está viva, sentí un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. En ese momento entendí que yo no podía quedarme quieta. No bastaba con saber la verdad, tenía que saber quiénes habían jugado a ser dueños de nuestro destino. Mauricio, dije, secándome las lágrimas, esto no termina aquí. Quiero nombres. Quiero saber quién me robó mi vida y la tuya. Él abrió los ojos de golpe, alarmado. No. Elena susurró, no remuevas esto. El pasado mata, el silencio también, respondí, y yo he callado demasiados años. No lo dije en voz alta, pero dentro de mí algo se encendió con una fuerza que no sentía desde hacía décadas. La certeza de que, si ya había sobrevivido a tanto, sin entender nada, no pensaba quedarme cruzada de brazos ahora que por fin conocía el origen de mi caída. Aún no sabía cómo, ni con quién, ni hasta dónde. Solo sabía una cosa, esa que había destrozado nuestras vidas, no iba a seguir escondida detrás de mis deudas y de sus latas. Y esa decisión fue el verdadero comienzo de todo. Esa noche casi no dormí. Me quedé en una silla incómoda, junto a la cama de Mauricio, viendo cómo el suero bajaba gota a gota. Cada pequeño sonido del hospital se amplificaba, el carro de medicamentos. Un monitor lejano, pasos apresurados en los pasillos, en mi cabeza. En cambio, solo había escenas, la carta, la casa vacía, los acreedores en la puerta. Mis manos lavando pisos ajenos, su rostro hundido entre la basura. Y, ahora, las fotos que le habían mostrado, amenazando mi vida como si fuera una ficha más en su tablero. ¿Cuántas decisiones habían tomado otros sobre mí sin consultarme? ¿Cuánto dolor me había tragado pensando que era simple mala suerte? Al amanecer, cuando la luz gris empezó a colarse por la ventana alta, Mauricio abrió los ojos de nuevo. Me miró como si temiera que hubiera desaparecido. ¿Sigues aquí?, dijo, casi sorprendido. Claro, respondí. No pienso irme a ningún lado. Nos quedamos un rato en silencio. Yo repasaba cada tramo de su historia, intentando unirla con la mía. De pronto, una idea se me clavó como aguja. Hay algo que no entiendo, dije. Si todo estaba tan controlado por esa gente, ¿cómo es que tú conservaste algo? ¿Algún documento, algún registro? Algo que pueda probar lo que dices. Mauricio dudó. Miró hacia la puerta cerrada, luego a la ventana, como si esperara que alguien escuchara a través de las paredes. No debería decirte esto, murmuró. Pero después de lo que pasó hoy, supongo que ya no tiene sentido seguir guardándolo solo. Se humedeció los labios. No fui tan obediente como ellos creyeron, confesó. Antes de desaparecer, copié todo lo que pude, sin que se dieran cuenta, contratos, planos, hojas de cálculo, fotos. Y los escondí. Lo miré con los ojos muy abiertos. ¿Escondiste pruebas? Asintió. En el viejo taller, dijo. ¿Te acuerdas? Aquel donde yo guardaba mis herramientas antes de que lo convirtieran en bodega. En el fondo, debajo del piso de cemento, enterré una caja metálica. Allí está todo lo que pude salvar. Mi corazón empezó a latir más rápido. Durante todos estos años, ¿esa caja ha estado ahí? Sin respondió. Siempre pensé que algún día la usaría. Pero cada vez que intentaba acercarme, pasaba algo raro. Me seguían, me advertían, me recordaban que tú seguías viva por mi obediencia. Y fui dejando que la caja se oxidara con mis ganas. Sentí una mezcla de indignación y esperanza. Quiero ir por ella, dije de inmediato. Mauricio se incorporó un poco, alarmado. Ni se te ocurra, escupió con una fuerza que no le conocía. Es un lugar visible, cualquiera puede estar vigilando. No sabes contra quién te estás metiendo, Elena. Te lo digo en serio, tampoco tú sabías contra quién te metías cuando intentaste denunciar, repliqué. Y aún así lo hiciste. Mira cómo terminé, respondió, señalándose a sí mismo, tenía razón.
Su cuerpo era el mapa de las consecuencias, pero, al mismo tiempo, su estado era la prueba viviente de que quedarse callado tampoco lo había salvado. Antes de que pudiera insistir, alguien golpeó la puerta. Era una enfermera joven, con ojeras marcadas. Señora, ¿es usted la acompañante del paciente Mauricio Figueroa?, preguntó. Sí, respondí, poniéndome de pie. El médico quiere hablar con usted afuera. Unos minutos, miré a Mauricio. Él me sostuvo la mirada, inquieto. No digas nada más por ahora, le pedí. Volveré. Salí al pasillo. El médico me esperaba, con una carpeta en la mano. Su conocido dijo, buscando la palabra, está muy débil. Lleva años de desnutrición y descuido. Podemos estabilizarlo, pero el cuerpo está muy castigado. No puedo prometerle nada a largo plazo. Asentí, sintiendo un peso en el pecho. Quiero que sepa algo más, añadió, en voz baja. Hoy pasaron por aquí unas personas preguntando por el indigente que trajeron de la calle. Se me congeló la sangre. ¿Quiénes?, pregunté. ¿Familiares? El médico negó lentamente. No parecían familia. No dieron nombres, no se identificaron. Solo insistieron en saber si estaba consciente, si podía hablar. Les dije que no podían verlo sin autorización y se fueron, pero... Dejó la frase colgando. Pero no le gustó su manera de preguntar, completé. Exacto, dijo. No quiero alarmarla, pero tenga cuidado. No deje que cualquiera entre a verlo. Y si nota algo raro, avise. Volví a la habitación con las piernas temblando. Mauricio me miró apenas crucé la puerta. Vinieron, dijo, leyendo mi expresión. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Porque así funcionan, respondió. Siempre se adelantan. Me acerqué a la cama y le tomé la mano. Entonces más que nunca necesitamos esa caja, susurré. Si ellos se mueven, yo también. Él cerró los ojos un instante. Elena, escúchame, dijo. Si vas al taller, no vayas sola. No vayas de noche. No lleves la caja directamente a tu casa. Y si notas que alguien te sigue, no juegues a ser valiente. Suelta todo y corre. Cada instrucción era como una losa más sobre mis hombros. Pero también una confirmación. Lo que guardaba esa caja valía más que nuestras ruinas juntas. Dime dónde exactamente, pedí. No me des órdenes, dame indicaciones. Suspiró, vencido. En el fondo del taller hay una estantería vieja pegada a la pared del lado derecho, explicó. Se ve fija, pero no lo está del todo. Si la mueves un poco, verás una parte del piso con cemento distinto, más nuevo. Ahí cabe. Solo unos centímetros. La caja es metálica, pequeña, rectangular, pesada. Mientras hablaba, yo dibujaba mentalmente el lugar. Aquel taller había sido parte de nuestra vida. Lo recordaba lleno de herramientas, manchas de aceite, el olor a madera cortada. Ahora era una bodega casi olvidada en un barrio que ya no frecuentaba. Te daría una llave, añadió, pero la caja no tiene candado. La cerré con un mecanismo simple por dentro para poder abrirla rápido. Nunca pensé que pasarían tantos años. Lo miré con una ternura dolorosa. Dejaste enterrada la verdad, dije. Y yo la voy a desenterrar. Mauricio trató de sonreír, pero solo consiguió que se le humedecieran los ojos. Si haces esto, murmuró, ya no habrá vuelta atrás para ti. No la hay desde que te vi entre latas, respondí. Ese día crucé una línea, y no pienso retroceder. Antes de irme, me incliné sobre él y le acomodé la almohada, como hacía cuando éramos jóvenes. Su cuerpo estaba frágil, pero su mirada, por primera vez, tenía un destello distinto, una mezcla de miedo y esperanza. Voy a traer esa caja, prometí. Y cuando la tenga, no solo tú y yo sabremos la verdad. La sabrá todo el mundo. Salí del hospital con el corazón acompasando cada paso. Afuera, la ciudad seguía con su ruido de siempre. Pero para mí todo sonaba distinto, como si caminara sobre una cuerda floja que cruzaba por encima de un abismo, mientras esperaba el autobús. Miré mi reflejo en una ventana, una mujer de 67 años, arrugada, cansada, pero de pie. Y pensé algo que no había pensado en mucho tiempo. Todavía puedo pelear. No sabía que, en los días siguientes, esa pelea me pondría frente a sombras que ni siquiera imaginaba. Pero ya no era la mujer engañada que se tragó una carta y años de hambre. Ahora era la mujer que sabía que su vida había sido usada como moneda de cambio. Y eso, créeme, te vuelve mucho más peligrosa. No voy a mentirte, tuve miedo. Mientras el autobús me llevaba hacia el viejo barrio industrial donde estaba el taller, sentía el estómago encogido. Miraba por la ventana tratando de distinguir si algún auto parecía seguirnos, si alguien observaba demasiado.
Para muchos, yo seguía siendo solo una mujer mayor con un bolso gastado. Pero, por primera vez, llevaba algo más que recuerdos encima, el plan de cambiar mi historia. El taller quedaba en una calle secundaria, al final de un pasaje lleno de grafitis y portones oxidados. Hacía años que no pasaba por ahí. Cuando bajé del autobús, el olor a aceite viejo y metal caliente me golpeó con una nostalgia amarga. Todo estaba más deteriorado de lo que recordaba. El letrero que decía Taller Figueroa ya no estaba. En su lugar, un cartel desteñido anunciaba Depósitos San Lorenzo Bodega. La puerta metálica estaba entreabierta. Respiré hondo y entré. El interior olía a polvo, humedad y un rastro leve de gasolina. Había cajas apiladas, tarimas de madera, trapos, cosas olvidadas por gente que solo veía en ese lugar un espacio barato para guardar sobras. Pero para mí, ese sitio era otra cosa, el último rincón donde Mauricio había sido dueño de algo. Caminé despacio, evitando hacer ruido. Cada crujido de madera me hacía girar la cabeza. Llegué hasta el fondo, donde él me había dicho. La estantería seguía ahí, metálica, torcida, llena de cajas viejas y herramientas oxidadas. Sube fija, pero no lo está del todo, había dicho. Apoyé las manos en los bordes y empujé. Al principio no se movió ni un milímetro. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Volví a empujar, esta vez con más fuerza, aprovechando todo el peso de mi cuerpo. La estructura chirrió, un sonido agudo, y se desplazó apenas unos centímetros. SUFICIENTE.LOV. Un rectángulo de cemento ligeramente distinto, más claro, como si hubiera sido hecho después. Me arrodillé, sintiendo cómo protestaban mis rodillas viejas, y pasé la mano por encima. Había una pequeña grieta, un borde, donde el cemento no cerraba del todo. Busqué con la mirada algo que pudiera usar como herramienta. Encontré una barra metálica apoyada en un rincón. La tomé con ambas manos y empecé a hacer palanca, despacio, golpeando, rompiendo. Cada trozo que se desprendía era como un pedazo de pasado que se levantaba. Tardé varios minutos. El sudor me corría por la espalda. Mis manos temblaban, no solo por el esfuerzo, también por la conciencia de lo que estaba haciendo. Finalmente, el cemento cedió lo suficiente como para que pudiera meter los dedos y tirar. Sentí algo duro, frío. La caja era tal como Mauricio la había descrito, metálica, rectangular, pesada. Estaba cubierta de polvo y restos de cemento. La saqué con cuidado, abrazándola contra mi pecho. Por un instante me quedé allí, de rodillas, respirando hondo como quien acaba de rescatar a alguien de un derrumbe. Me levanté despacio. La caja pesaba más de lo que esperaba. Miré a mi alrededor. Fue entonces cuando lo vi, a través de la rendija de la puerta. En la calle, un auto gris estaba detenido, el motor encendido. Desde dentro, alguien parecía observar hacia el taller. No distinguía el rostro, solo una silueta quieta, demasiado quieta para ser casualidad. El corazón me dio un salto. No entres en pánico. Elena, piensa, no podía salir por la puerta principal cargando la caja como si nada. Era demasiado obvio. Miré alrededor buscando otra salida. Recordé que, al fondo, había una puerta pequeña que daba a un callejón lateral. Antes era casi inutilizable, siempre trabada, pero quizá ahora. Caminé lo más rápido que pude, cargando la caja como si fuera un bebé. Llegué a la puerta trasera. Estaba cerrada con un pasador oxidado. Tiré con todas mis fuerzas. El metal protestó, pero cedió de golpe, haciendo un ruido seco que me hizo contener la respiración. Abrí apenas una rendija y miré afuera. El callejón estaba vacío, salvo por un contenedor viejo y un gato que me miró sin interés. Tomé aire y salí. Caminé pegada a la pared, sin mirar atrás. Doblé por la esquina, luego por otra. Recién entonces me atreví a girar la cabeza. El auto gris ya no estaba a la vista. No sabía si era casualidad o si realmente me habían estado vigilando, pero eso bastó para que reforzara mi decisión. No podía ir directo al hospital ni a mi casa con la caja. Tenía que mezclarme primero, diluirme en la ciudad. Entré a una tienda de abarrotes y compré una bolsa grande, de esas reutilizables. Puse la caja dentro y la cubrí con algunos productos baratos, arroz, pan, galletas. Salí de nuevo a la calle, esta vez con aspecto de señora que hace la compra del mes. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, no dejaba de repetirme: no corras, no mires para todos lados como una loca. Actúa normal. Los años de pobreza me habían enseñado a fingir calma por fuera, aunque por dentro todo estuviera en llamas. En el trayecto de vuelta, miré por la ventana del bus.
No vi al auto gris, no vi a nadie extraño, pero el miedo seguía sentado a mi lado, silencioso. Cuando por fin llegué al hospital, ya era de tarde. Subí las escaleras con la bolsa apretada contra el cuerpo. Nadie me detuvo. Para los demás, yo seguía siendo la misma mujer que cuidaba a un indigente recogido de la calle. Entré a la habitación. Mauricio estaba despierto, pero exhausto. En cuanto vio la bolsa, sus ojos se llenaron de algo parecido al alivio. ¿Y al pánico lo hiciste?, preguntó, incorporándose un poco. Cerré la puerta detrás de mí y bajé la voz. Aquí están, dije, dejando la bolsa debajo de la cama. Con todo lo que tenías enterrado. Él cerró los ojos un momento, como si estuviera rezando sin palabras. Entonces murmuró, ya no hay marcha atrás para ninguno de los dos. Me senté a su lado. Aún no habíamos abierto la caja. No sabíamos exactamente qué iba a salir de ahí, pero en el silencio de esa habitación, con las paredes descascaradas y el olor a hospital impregnándolo todo, yo sentí claramente que una línea se había cruzado. No éramos solo una mujer arruinada y un vagabundo enfermo. Éramos los únicos que teníamos en nuestras manos la historia completa de un delito que había destruido muchas vidas. Y, aunque me temblaran las manos, supe que no iba a soltarla. Esperamos a la noche para abrir la caja. No fue por dramatismo, sino por prudencia. Durante el día entraban y salían enfermeras, camilleros, médicos. Tenía miedo de que alguien abriera la puerta justo en el momento equivocado y viera lo que no debía. Así que aguardamos hasta después de la última ronda de medicamentos, cuando el pasillo se quedó casi en silencio. Saqué la bolsa de debajo de la cama y coloqué la caja sobre la mesita metálica. Mauricio la miró como se mira a un viejo enemigo. Hace años que no la veía, murmuró. Y, sin embargo, la he soñado más veces de las que puedo contar. Sus manos temblaban, así que fui yo quien abrió los seguros laterales. La tapa cedió con un sonido leve. Dentro había carpetas manchadas por el tiempo, sobres, un par de memorias USB metidas en bolsitas de plástico, fotografías dobladas, hojas engrapadas. El olor a papel antiguo y humedad me golpeó. Saqué la primera carpeta. Estaba rotulada con un año, a mano, por Mauricio. La abrí. Números, tablas, firmas, sellos oficiales. No entendía cada tecnicismo, pero sí captaba lo esencial: montos enormes. Transferencias a empresas con nombres que jamás había escuchado, pagos por materiales inexistentes. Algunas hojas estaban subrayadas, otras tenían anotaciones de Mauricio al margen. ¿Ves este número?, dijo, señalando una columna. Aquí hay materiales por valor de millones. Nunca llegaron a la obra. Se desviaron a cuentas privadas. Pasé las hojas con cuidado. Cuanto más leía, más sentía que aquello no era solo corrupción, sino un sistema entero montado para sangrar al país. En otra carpeta había fotografías de la construcción a medio hacer, de reuniones, de contratos firmados, y, entre ellas, algo que me hizo soltar el aire de golpe. Soy yo, susurré. Era una foto mía, pequeña, de hacía muchos años. Salía de nuestro edificio con una bolsa del supermercado. En otra estaba esperando el autobús, mirando el celular. En otra, caminando sola por una calle poco transitada. Todas tenían la misma anotación atrás, en lápiz, fecha, hora, lugar. Me las mostraron el día de la reunión, le explicó Mauricio. Estas son copias que tomé a escondidas. Quería recordar lo que estaba en juego. Mis manos empezaron a temblar. Estas personas, ¿me siguieron durante cuánto tiempo? Meses, respondió. Quizá más. No lo sé. Yo solo vi lo que me dejaron ver. Volví a guardar las fotos, con cuidado, como si quemaran. En otra carpeta encontré algo aún más perturbador: documentos a mi nombre, contratos, avales, papeles, donde yo aparecía como responsable de créditos altísimos y de movimientos que nunca había hecho. Aquí te usaron como pantalla, dijo Mauricio con la voz rota. Mientras tú limpiabas casas, ellos lavaban dinero con tu nombre. Leí una y otra vez mi firma falsificada, burdamente imitada. Me acordé de los papeles que llegaron tras su desaparición, de las deudas inexplicables, de la sensación de estar atrapada en un laberinto burocrático donde nadie me escuchaba. No había sido un error, había sido un diseño. Quisieron que pareciéramos culpables nosotros, dije. Tú, el gran defraudador. Yo, la esposa que se metió en préstamos, la que se quedó sin casa por imprudente. Les convenía que todo el mundo pensara eso, asintió. Así nadie miraba más arriba. Seguimos revisando. Había también listas de nombres.
Algunos me resultaban familiares, apellidos que había oído en noticieros, en campañas políticas, en anuncios de empresas respetables. Otros no me decían nada, pero Mauricio sí los reconocía. Este era el intermediario principal, señaló. Este otro se encargaba de mover el dinero. Este firmaba las licitaciones. Este cayó de golpe. Este estaba en el gobierno, su dedo se detuvo sobre un nombre en particular. Lo miró un momento y luego retiró la mano como si le diera asco. Si ese cae, susurró. Se viene abajo medio sistema, cerré la carpeta. Entonces tiene que caer, respondí, sin titubear. Mauricio me miró, con una mezcla de admiración y miedo. No hablas como la mujer que yo dejé atrás, dijo. No soy la misma, contesté. Esa mujer estaba confundida, rota, llena de preguntas sin respuesta. Yo ya no tengo preguntas. Solo tengo algo que nunca pensé que volvería a tener, un objetivo. Nos quedamos un rato en silencio, con la caja abierta entre los dos, como un tercer testigo de nuestra conversación. ¿Qué vas a hacer?, preguntó al fin. Tomé una de las memorias USB entre mis dedos. Lo que tú no pudiste hacer, dije. Buscar a alguien que no tenga miedo de llevar esto a donde tiene que estar. La prensa, aventuró Mauricio. ¿Algún fiscal? No se asentí lentamente. Conozco a alguien, murmuré. Bueno, conocer es mucho decir. Lo vi una sola vez, hace años, en una reunión comunitaria. Un periodista viejo, de esos que todavía creen en la verdad como si fuera una causa. Lo llamaban Rivas, el nombre me vino de golpe, como si hubiera estado esperando en un rincón de mi memoria. He leído sus artículos, continuó. Ha destapado cosas grandes. También sé que lo fueron apagando, sacando de los medios, hasta dejarlo casi en el olvido. Si alguien puede ver el valor de esto, es él. Mauricio frunció el ceño. ¿Vas a comprometer a un tercero?, dijo. Ya está comprometido el mundo entero sin saberlo, respondí. Solo que nadie tiene todavía las pruebas. Cerré la caja con cuidado. El peso de los papeles parecía haberse multiplicado. Antes de ir con cualquiera, añadí, voy a hacer copias. Muchas. Y voy a guardarlas en lugares distintos. Si algo me pasa, si algo nos pasa, quiero que esto no muera con nosotros. Mauricio me observó en silencio unos segundos. Luego, con voz muy suave, dijo, no sé en qué momento te volviste tan valiente. Lo miré a los ojos. En el momento en que entendí que mi miedo le sirvió de alimento a esa gente durante 40 años, respondí. Ya comieron demasiado de mí. Se acabó. Antes de acostarme en la silla incómoda de siempre, saqué el celular. No tenía el número de Rivas, pero sí un amigo que quizás podría conseguirlo. Escribí un mensaje corto, indirecto, preguntando por él. Mientras esperaba respuesta, miré la caja cerrada a los pies de la cama. No era solo metal con papeles. Eran años de mi vida robada. Eran las noches en las que me acosté pensando que la culpa era mía. Era el hambre, las humillaciones, los trabajos mal pagados. Todo reducido a carpetas que, por primera vez, estaban donde debían, en mis manos, y ahí, en la oscuridad suave de la habitación, con el sonido lejano de un monitor cardíaco, tomé otra decisión. No solo iba a limpiar el nombre de Mauricio, también iba a limpiar el mío, porque durante demasiado tiempo había aceptado el papel de víctima silenciosa, y esa Elena ya no existía. Al día siguiente, el celular vibró temprano. Era mi amigo, el que alguna vez trabajó en Radios Locals. Conseguí un número. Dicen que ahora Rivas casi no atiende, pero puedes intentar, decía el mensaje, seguido de una serie de dígitos. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Llamar significaba sacar todo esto del ámbito íntimo, convertir nuestra tragedia en un asunto público. Era el siguiente paso lógico, y el más peligroso. Miré a Mauricio. Dormía inquieto, con la frente perlada de sudor. Su cuerpo se deterioraba día a día, pero sus palabras de la noche anterior seguían dando vueltas en mi cabeza. Marqué eso no varias veces. Por un momento pensé que no atendería a nadie. Finalmente, una voz cascada respondió, sí. ¿Señor Rivas?, pregunté. Depende quién pregunte. Tragué saliva. Me llamo Elena. No nos conocemos. Tengo algo que quizá le interese. Algo grande. Tiene que ver con obras públicas, empresas fantasma y un hombre al que convirtieron en chivo expiatorio. Lo destruyeron para proteger a otros. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Señora, dijo por fin, créame que, en mi vida, he escuchado muchas frases parecidas. Tengo 70 años. No me quedan ganas de correr detrás de cada historia.
lo entiendo, respondí. Pero esta no es una teoría ni un rumor. Tengo las pruebas en mis manos. Contratos originales, listas de nombres, fotografías, hasta mi propio expediente falsificado. Y al hombre que cargó con todo lo tengo al lado. En una cama de hospital, otro silencio. Esta vez, más pesado. ¿Está en Santa Aurelia?, preguntó. Sí, nos vemos esta tarde en el café que está frente a la Plaza San Miguel. A las 5 en punto. No traiga todo. Solo lo suficiente para que yo sepa que no me está haciendo perder el tiempo. Colgó. Respiré hondo. El corazón me latía como si hubiera corrido una maratón, le conté a Mauricio. Su reacción fue una mezcla de orgullo y preocupación. Si ese hombre es quien dices, murmuró, no se va a quedar con los brazos cruzados. Pero también lo van a marcar. No cualquiera se mete con esta gente, no cualquiera, respondí. Pero nosotros ya no somos cualquiera. Lo dejé en el hospital bajo la promesa de volver pronto. Antes de irme, escondí la caja de nuevo bajo la cama, tapándola con mi bolso viejo. Me llevé solo una carpeta y una memoria USB en un sobre marrón. El café frente a la Plaza San Miguel era discreto, lleno de mesas de madera y gente que parecía vivir con prisa. Yo llegué antes. Me senté en una mesa cerca del fondo, donde podía ver la puerta y también la calle. A las 5:02. Entró, lo reconocí por las fotos antiguas de los periódicos, cabello blanco, gafas gruesas, una libreta gastada en la mano. Caminaba con cierta dificultad, pero sus ojos estaban vivos, atentos. ¿Se acercó a mi mesa Elena?, preguntó. Sí, se sentó frente a mí, sin quitarse el abrigo. Muéstreme, dijo sin rodeos. Saqué el sobre y le entregué la carpeta. Abrió, comenzó a leer. Al principio su expresión era neutra, casi aburrida. Luego su ceño se frunció. Pasó las páginas con más rapidez, volvió atrás, se detuvo en un nombre, en una firma, en una fecha. ¿De dónde sacó esto?, preguntó, sin levantar la vista. De una caja enterrada bajo el piso de un taller, respondí. La escondió mi exmarido antes de desaparecer, hace casi 20 años. Él firmó estos planos. Él fue el rostro visible del fraude, pero nunca fue el cerebro. Lo obligaron, amenazándome a mí, le conté lo básico, sin adornos, la reunión con los hombres, las fotos, la carta, las deudas, mi ruina, las latas. Mientras hablaba, él tomaba notas rápidas en su cuaderno. Cuando terminé, levantó por fin la mirada. Si esto es auténtico, dijo, no estamos hablando de una simple estafa. Estamos hablando de una estructura montada para robar durante años. Y aquí señaló una firma. Hay nombres que yo he seguido toda mi vida. Gente a la que nunca pude tocar porque nunca tuve algo tan concreto. Saqué la memoria USB de aquí, hay copias digitalizadas, dije. No de todo, pero de una parte. La tomó con cuidado, como si fuera cristal. ¿Dónde está el resto?, preguntó. A salvo, respondí. Y no estoy dispuesta a decirle dónde. Todavía una ligera sonrisa se dibujó en sus labios. Me gustan, dijo. Desconfía, pero actúa. Bien, le seré franco, Elena. Si me meto en esto, ya no podré salir. Y usted tampoco. Van a remover cielo y tierra para saber quién tiene estos papeles. Ya lo están haciendo, contesté. Fueron al hospital. Preguntaron por Mauricio como si fuera un estorbo. Rivas se recostó en la silla. Miró un segundo por la ventana, luego volvió a mí. ¿Qué quiere usted?, preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo que qué quiero? Sí. No todas las víctimas quieren lo mismo. Algunas solo quieren dinero, o venganza, o silencio a cambio de seguridad, o que su historia se cuente a medias. Yo no trabajo así. Si me meto, es hasta el hueso. Quiero saber si usted está dispuesta a aguantar eso. Pensé en Mauricio recogiendo latas, en mi casa embargada, en la gente que me señaló durante años como la esposa del corrupto. Quiero justicia, respondí, con nombre y apellido. No quiero verlos quemados en la plaza pública, no me interesa el circo. Quiero que caigan de donde se sienten intocables. Y quiero limpiar el nombre de Mauricio, y el mío. Rivas asintió lentamente. Entonces lo que necesitamos no es solo prensa, dijo. Necesitamos un fiscal que no esté comprado de antemano. Sacó su cuaderno, arrancó una hoja, escribió un nombre y un número de teléfono. Llame aquí, indicó. Es joven, pero terco. Aún no ha aprendido a arrodillarse. Dígale que viene de mi parte. Yo, mientras tanto, voy a meter la nariz en estos papeles. Y si descubro que hay algo falso, me bajo del barco. No hay nada falso, dije. Solo tardé. Se levantó para irse, pero antes de dar la vuelta, me miró por encima del hombro. Señora Elena, añadió.
Si esto explota, va a salpicar muy lejos. Y créame, a esta edad yo ya no corro tan rápido. Pero todavía sé gritar fuerte. Piense bien si quiere seguir. No tengo nada más que perder, respondí. Siempre hay algo más que perder, replicó con seriedad. Pero también hay cosas que uno no puede dejar que sigan impunes. Nos vemos pronto. Lo vi alejarse por la ventana, caminando despacio entre la gente. Con ese encuentro, la caja ya no era solo un secreto compartido entre Mauricio y yo. Ahora había entrado en juego alguien que sabía cómo transformar papeles en munición y, aunque el miedo siguiera ahí, agazapado, también sentí otra cosa por primera vez en años. La sensación de que no estaba sola. Al regresar al hospital, le conté a Mauricio sobre Rivas y sobre el fiscal al que llamaría. Él me escuchó con ojos brillantes. Si ellos se mueven, dijo, ellos señalando hacia un punto invisible, también lo harán. Que se muevan, respondí. Yo ya estuve demasiado tiempo quieta. Antes de continuar, dime en los comentarios qué opinas tú. ¿Habrías buscado la verdad sabiendo que te podía costar la vida? ¿O habrías dejado el pasado enterrado con esa caja? Me encantará leerte. Y no te vayas porque lo que viene a continuación es cuando el pasado deja de ser secreto y empieza la guerra abierta. Llamé al fiscal esa misma noche. El número que me dio Rivas pertenecía a Esteban Valdés, un hombre de unos 40 años, según me explicó después, con fama de incorruptible y de molesto para sus superiores. Cuando respondió, su voz sonó formal, cansada, Fiscalía de Santa Aurelia. Buenas noches. ¿El fiscal Valdés? Pregunté. Él habla. ¿Quién llama? Mi nombre es Elena. Me dieron su contacto el señor Rivas y una caja llena de pruebas que pueden cambiarle la vida. ¿Y el trabajo? Hubo un silencio breve. ¿Se refiere al periodista Rivas? Preguntó con un matiz distinto al mismo. Lo escucho, dijo, más atento. Pero le advierto, recibo muchas historias explosivas al mes. No todas tienen pólvora de verdad. La mía tiene nombres, firmas, números y un hombre que pagó con su vida entera para que otros siguieran libres, respondí. Quedamos en vernos al día siguiente, tarde, en su despacho, fuera del horario normal de atención. Menos ojos, menos oídos, explicó. Al día siguiente, dejé a Mauricio relativamente estable. Me costaba cada vez más alejarme de su cama. Su cuerpo se deterioraba a una velocidad que no podía ignorar. Pero él insistió. Ven, me dijo. No puedo morirme, sabiendo que todo esto se pierde otra vez. Fui a la fiscalía con una selección de documentos y una segunda memoria USB, distinta a la que había entregado a Rivas. Habíamos empezado a crear un pequeño sistema de copias. Por si algo fallaba. El despacho de Valdés era sobrio, sin lujos, con pilas de carpetas apiladas sobre el escritorio. Él me recibió de pie, con una expresión seria. Siéntese, por favor, dijo. Le puse delante la carpeta y la memoria. Le voy a pedir algo, añadí. Léalo antes de hacerme preguntas. Después le cuento el resto, asintió. Durante varios minutos, solo se escuchó el ruido de las hojas y el suave tic-tac de un reloj en la pared. Lo vi fruncir el ceño, abrir más los ojos, tomar notas en los márgenes de una hoja en blanco. Cuando terminó, dejó la carpeta sobre la mesa con cuidado. ¿Quién es su exmarido?, preguntó. Mauricio Figueroa, respondí, ingeniero. Fue señalado como responsable de un fraude millonario en la construcción del complejo de puentes del Valle Central. Recuerdo ese caso, dijo. Lo vi cuando estudiaba. Lo mencionaban como ejemplo de corrupción técnica, de él aclaré, no del sistema que lo rodeaba. Valdés respiró hondo. Si esta documentación es auténtica, dijo, él no fue el cerebro, fue el sacrificio. Lo usaron para tapar a otros, a mí me usaron como pantallas, añadí. Años de embargos, deudas, humillaciones. Mi nombre está en varios de esos papeles, sin que yo haya firmado nada. ¿Dónde está el señor Figueroa ahora?, preguntó. En una cama de hospital, luchando por respirar, dije. Lo encontré hace unos días, recogiendo latas en la calle. Había desaparecido hace casi 20 años. El fiscal me miró en silencio, midiendo cada palabra. Señora Elena, dijo al fin. No le voy a mentir. Esto es grande, muy grande. Lo suficiente como para incomodar a gente que puede perder muchísimo si esto sale a la luz. Lo suficiente como para que intenten impedirlo. Ya lo están intentando, respondí. Ya vinieron al hospital a preguntar por él. Ya sentí autos siguiéndome. Ya encontré mi casa revuelta sin que se llevaran nada de valor. ¿Llamó a la policía?, preguntó por protocolo. ¿Y decirles qué?, repliqué.
Hola, me están vigilando porque tengo pruebas de que ustedes también fueron ciegos durante años. No pudo evitar una mueca. Tiene razón en desconfiar, admitió. Yo mismo no confío en todos aquí dentro. Pero si esto se va a mover de forma legal, tenemos que hacerlo bien. No puedo ir mañana a detener a nadie solo con estas copias. Necesito verificar, cruzar datos, preparar órdenes, blindar el caso. ¿Cuánto tiempo? Pregunté poco y respondió. Porque cuanto más tardemos, más destruirán pruebas. Pero suficiente para armar algo que no se caiga con la primera patada. Tomó la memoria USB. Voy a trabajar esto en secreto, añadió. Poquísima gente sabrá que existe. Si alguien le pregunta, niegue que vino aquí. Y, por favor, no confíe en cualquiera que se le acerque de golpe con cara de Salvador. Asentí. Quiero pedirle algo más, dije. Proteja a Rivas. Él tiene otra parte de los documentos. Lo conozco, contestó. Es más terco que yo, pero haré lo que pueda. Al salir de la fiscalía, el aire de la calle me pareció más pesado. Una especie de electricidad flotaba a mi alrededor, como si el mundo hubiera registrado que algo se había puesto en marcha esa noche al volver a mi casa de alquiler. Encontré una hoja doblada bajo la puerta. No había remitente. La abrí con cuidado. Dentro, una frase escrita con letra impersen: los muertos no hablan. Los vivos que hablan a veces se olvidan de seguir siéndolo. Sentí un escalofrío. No era una advertencia velada, era una amenaza directa. Guardé la hoja en mi bolso y en lugar de romperla, la añadí después a la caja. Como una prueba más de hasta dónde estaban dispuestos a llegar, volví al hospital con el corazón encogido. Al entrar en la habitación de Mauricio, la vi un poco distinta. La cama había sido movida ligeramente. Una silla estaba fuera de lugar. Nada dramático. Pero mi instinto me dijo que alguien, además del personal de salud, había estado ahí. Mauricio me miró. ¿Pasó algo? Preguntó. Le conté lo de la nota. Su rostro se endureció. Ya empezaron en serio, susurró. Antes solo olían el peligro. Ahora lo sienten encima. ¿Te viste con alguien mientras yo no estaba? Pregunté, alerta. Un hombre entró hace un rato, dijo. Dijo ser del área administrativa. Preguntó si yo tenía familia, si alguien me visitaba, cuánto tiempo llevaba aquí. No le respondí nada. Solo fingí estar más dormido de lo que estaba. ¿Lo reconociste? No respondió. Pero no tenía cara de administrativo. Tenía cara de perro que busca algo. Sentí una presión en el pecho. Miré la caja debajo de la cama como si ellos pudieran verla, traspasando el metal. Tenemos que mover esto, dije. No puede seguir aquí. Esa misma noche, después de que Mauricio se quedara dormido por efecto de los calmantes, saqué la caja y la llevé conmigo. Pesaba como si dentro llevara piedras. Tomé un taxi hasta un banco pequeño, lejano del centro, que ofrecía cajas de seguridad baratas. Al día siguiente hice el trámite. Dejé allí copias de casi todo. No sabía cuánto tiempo tendría ni qué vueltas daría el caso. Pero sí sabía que, si alguien entraba a mi casa o al hospital y no encontraba nada, quizás se confiaría. A la semana siguiente, Rivas me llamó con la voz alterada. Registraron mi oficina, dijo. Se llevaron cosas, pero no lo que querían. Los papeles sobre tu caso están en otro lugar. Pero esto ya no es un juego. Nunca lo fue, respondí. El fiscal, por su parte, me citó de nuevo. He verificado parte de la información, me dijo. Es real. Y es grave. Vamos a preparar allanamientos. No le puedo decir cuándo ni dónde, pero será pronto. Necesito que esté lista. En cuanto esto se haga público, usted dejará de ser invisible. Sus palabras me quedaron resonando. Invisible, toda mi vida había sido eso, la esposa del ingeniero, la viuda del desaparecido, la señora de las deudas. Nadie me veía de verdad. Solo ahora que llevaba en las manos la verdad, de pronto todos iban a mirar. Y no todos con buenas intenciones. Los allanamientos empezaron una madrugada de lluvia. Me despertó el teléfono. Era el fiscal Valdés. Ya está en marcha, dijo, sin rodeos. Equipos en varias oficinas, en depósitos, en casas. No salga de su vivienda hoy. Y, por favor, no hable con la prensa todavía. Salí al balcón de mi pequeño departamento de alquiler. Desde allí se veía poco, solo la calle mojada y algún vehículo temprano. Pero, en mi mente, podía imaginar los autos oficiales acercándose a edificios lujosos, a empresas ejemplares, a casas con jardines perfectos. Encendí la televisión. Varios canales interrumpían su programación. Operativo masivo por presunta red de corrupción en obras públicas, allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.
mostraban imágenes de personas entrando y saliendo con cajas, computadoras, documentos. No nombraban todavía a nadie, pero yo reconocía los logotipos de algunas empresas. Eran las mismas que aparecían en las carpetas de Mauricio, en el hospital. Él veía lo mismo en una pequeña televisión vieja, colgada en la pared. Nunca pensé que viviría para ver esto, me dijo cuando llegué más tarde, le tomé la mano, todavía es el comienzo, respondí. Ahora que el monstruo está herido, va a atacar más fuerte. No exageraba. Esa misma tarde, al salir del hospital, un auto se subió al cordón de la vereda justo cuando yo estaba por cruzar. Frenó a centímetros de mí. Si un camillero no me hubiera sujetado del brazo, el golpe me habría tirado al suelo. El conductor asomó la cabeza por la ventanilla. Su mirada se cruzó con la mía un segundo. No era la mirada distraída de un conductor torpe, era fría, calculada. Después retrocedió, murmuró una disculpa y se alejó. El camillero me preguntó si estaba bien. Yo asentí, pero por dentro temblaba. No fue un accidente. Esa noche recibí otra nota. Esta vez no estaba bajo mi puerta, sino pegada al vidrio de la ventana con cinta, por fuera. Una viuda más no haría diferencia, decía. La añadí al expediente. El fiscal, cuando se lo conté, apretó los puños. No puedo ponerle custodia oficial, dijo. Porque sería llamar la atención sobre usted. Pero hablaré con un par de personas de confianza. Y, por favor, cambie de ruta, de horarios, de todo. No les facilite las cosas. En medio de todo, había algo que me angustiaba aún más, la salud de Mauricio. Cada día estaba más débil. Su cuerpo había soportado demasiados inviernos a la intemperie. Demasiadas noches malas alimentándose de lo que encontraba. No sé si llegaré a verlos caer, me dijo una tarde. Con voz apagada, no digas eso, respondí. No después de todo lo que hiciste. Escúchame, insistió. Si yo no llego a ver el final, prométeme algo, no te detengas. No aceptes acuerdos a medias, no te dejes comprar. Haz que todo esto valga la pena, te lo prometo, dije, con la garganta cerrada. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de noticias y hospitales. En la televisión comenzaban a filtrarse nombres. Primero, gerentes medios. Luego, empresarios más conocidos. Rivas publicaba artículos detallados, con información cruzada que solo alguien con su experiencia podía hilar. Fuentes reservadas hablaban de documentos que destapaban una remontada durante más de 20 años. Nadie sabía todavía que esas fuentes éramos una caja oxidada, un ingeniero arruinado y una mujer vieja decidida. Y, como era de esperar, los acusados empezaron a contraatacar. Algunos se declaraban inocentes. Otros decían no saber nada. Un par insinuó que todo era un montaje político. Y uno, el más cínico, dijo frente a las cámaras, si hay víctimas, que den la cara. Me mordí los labios. La cara la iba a dar yo, pero no por él. La daría por mí, y por Mauricio. El día que tuve que declarar formalmente fue uno de los más difíciles de mi vida. No por el contenido, ese ya lo había repetido en mi cabeza 1000 veces, sino por lo que significaba dejar de ser la señora de las deudas para convertirme en pieza clave de un escándalo nacional. La fiscalía estaba llena de cámaras. Los periodistas se agolpaban en la puerta, buscando declaraciones. Yo llegué por una entrada lateral, acompañada por un funcionario de confianza de Valdés. Llevaba un saco sencillo, mi pelo recogido, las manos apretadas en el bolso. Dentro de la sala, varios de los implicados ya estaban sentados con sus abogados. Algunos evitaban mirarme, otros me observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Como si les costara aceptar que una mujer como yo pudiera estar en el centro de todo. Me llamaron al estrado. El fiscal comenzó con preguntas básicas: nombre, edad, ocupación. Mi voz sonó extraña, como si fuera la de otra persona. Luego vinieron las preguntas importantes. ¿Reconoce estos documentos?, preguntó, mostrando una copia de uno de los contratos. Sí, respondí. Son parte de la documentación que mi exmarido guardó antes de desaparecer. Estaban en una caja enterrada bajo su antiguo taller. ¿Puede explicar cómo llegó usted a ellos? Conté sobre el reencuentro en la calle, sobre la confesión en el hospital, sobre el taller, la caja, los papeles. No entré en detalles morbosos, pero tampoco suavicé nada. Cada palabra era una piedra que caía sobre la versión oficial que ellos habían construido durante años. ¿Es cierto que usted misma figura en algunos de estos contratos?,
Preguntó el fiscal y dije. Figuro como avalista, como deudora, como representante de empresas que nunca conocí. Nunca firmé esos papeles. Mi firma fue falsificada. Y después, esas deudas cayeron sobre mí. Se escuchó un murmullo en la sala. Uno de los abogados se levantó. Objeción, dijo, la señora no es perito calígrafo. No puede afirmar que su firma fue falsificada. El juez lo miró con severidad. Los peritajes caligráficos ya obran en el expediente, dijo. Confirman la falsificación. Continúe, señora Elena. Un hombre de traje oscuro, uno de los que Mauricio había señalado en las carpetas como pieza importante. Me miró fijamente. Esta mujer miente, él dijo de pronto. Rompiendo el protocolo, su exmarido fue juzgado y condenado por la opinión pública hace años. Ahora viene a buscar protagonismo. El juez golpeó la mesa. Guarde silencio. O lo haré retirar de la sala. Yo lo miré a los ojos. No vi arrepentimiento. Vi soberbia herida. No busco protagonismo, respondí, sin que me lo preguntaran. Busco que el país sepa que, mientras ustedes se llenaban los bolsillos, yo pasaba años limpiando casas ajenas, creyendo que todo era culpa nuestra. Y no lo era. El fiscal me hizo más preguntas sobre las amenazas, sobre el auto que casi me atropella, sobre las notas. Cada detalle sumaba contexto, dibujaba un patrón. Cuando terminé, sentí que las piernas me temblaban. El juez me permitió sentarme. Valdés me dio un vaso de agua. Noté que mis manos estaban frías. Al salir de la sala, la prensa estaba esperándome. Micrófonos, cámaras, luces. Preguntas que caían una encima de otra. ¿Cómo se siente? ¿Tiene miedo? ¿Qué le diría a los acusados? No respondí a todas. Solo dije una cosa: durante años creí que mi vida había sido destruida por el hombre que amaba. Hoy sé que fue destruida por un sistema que se creyó dueño de todo. Y si a mis 67 años puedo hacer algo para que eso no se repita, lo voy a hacer después. Me apartaron y me llevaron por una salida lateral. Rivas me esperaba afuera, apoyado en un muro, con su cuaderno en la mano. Estuvo bien, dijo, no se dejó aplastar. Estoy temblando por dentro, confesé. Eso significa que todavía está viva, respondió, no deje que el miedo se le adormezca. Un poco de miedo la mantiene. Alerta. Demasiado la paraliza. Volví al hospital agotada. Mauricio dormía. Le conté todo al día siguiente. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces ya no soy solo el corrupto, susurró. Nunca lo fuiste, respondí, solo que ahora el mundo empieza a entenderlo. Pasaron unos días. Los medios no dejaron el tema en paz. Cada día surgían nuevos datos, nuevos implicados, nuevos giros. Algunos intentaban negociar, otros se declaraban enfermos de repente. Uno incluso pidió protección, asegurando que temía por su vida. Y entonces cayó el del intocable. El hombre cuyo nombre Mauricio había señalado con más temor que rabia. La noticia estalló un martes al amanecer. Yo estaba en la habitación del hospital cuando escuché al presentador decirlo en voz alta. El exministro de Infraestructura, Julián Robledo, ha sido detenido en el aeropuerto cuando intentaba salir del país con documentos falsos. Mostraron imágenes, un hombre canoso, bien vestido, escoltado por agentes, cubriéndose el rostro con una mano. Para muchos, era una sorpresa. Para mí, no, su firma estaba en varios de los documentos de la caja. Ese, susurró Mauricio, mirando la pantalla. Ese decía que yo era un problema menor. Lo miré. Había en su rostro una mezcla de alivio y tristeza. Va a tener que responder por todo, dije, por ti, por mí. Por cada peso que desapareció. El fiscal vino al hospital esa tarde. Traía consigo un sobre. Señor Figueroa, dijo, colocándose junto a la cama, oficialmente. El Estado reconoce que usted no fue el autor del fraude del complejo del Valle Central. Todos los cargos en su contra quedan anulados. Será declarado víctima de extorsión y utilizado como chivo expiatorio. Mauricio lo miró como si no entendiera. ¿Eso significa?, preguntó. Mirando de reojo hacia mí, significa, completó el fiscal, que su nombre quedará limpio en los registros. Se reconocen los años de injusticia que padeció, y se abrirá un proceso de reparación para usted y para la señora Elena. Sentí un nudo en la garganta. Mauricio empezó a llorar en silencio. Yo le apreté la mano. Lo logramos, susurré, tarde. Como siempre, pero lo logramos.
El fiscal nos dejó solos. La televisión seguía repitiendo las imágenes de Robledo detenido, de las oficinas allanadas, de los archivos incautados. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Mauricio. Al cabo de un rato, que mi nombre se limpia cuando mi cuerpo ya casi no sirve. No digas eso, respondí, es la verdad, insistió, pero, aún así, vale la pena. Prefería morir como el indigente al que todos señalaban. Ahora sé que, al menos, el mundo sabrá que no fue el monstruo que pintaron. Quise decirle que viviría muchos años más, que todo iba a mejorar, pero no soy de las que mienten para consolar. Lo veía. Sabía que, aunque estuviéramos ganando en los tribunales, su cuerpo estaba perdiendo la batalla 2 noches después. Su estado se agravó con una hemorragia interna. Alarmas. Médicos corriendo, empujando la cama hacia otra sala. Yo me quedé afuera, viendo cómo la puerta se cerraba en mi cara. Me quedé allí, con la espalda pegada a la pared, los ojos clavados en el techo, murmurando oraciones que creía olvidadas. Pasaron horas. Cuando el médico salió, se quitó la mascarilla con un gesto cansado. Hicimos todo lo posible, él dijo, pero su cuerpo estaba muy debilitado. Es cuestión de tiempo. Pueden pasar horas. Quizá un día. Le sugiero que esté con él. Entré a la habitación con las piernas entumecidas. Mauricio estaba conectado a más cosas que nunca, pero consciente. Su mirada me buscó. ¿Cayeron?, preguntó, casi en un susurro. Sí, respondí, los grandes también. Y tu nombre ya no carga con su culpa, sonrió débilmente. Entonces valió la pena, me senté a su lado. Le tomé la mano, la besé. Sentí su piel fría, te odié tanto tiempo, susurré, y nunca tuve idea de todo lo que estabas cargando por mí. Era mejor así, dijo, prefería tu odio a tu funeral. Una lágrima se deslizó por su mejilla. No me recuerdes como el hombre que te abandonó, le añadió. Recuérdame como el tonto que eligió arruinarse para que tú siguieras respirando. Te recordaré como el hombre que me amó, respondí, aunque lo haya hecho de la forma más dolorosa posible. Respiró hondo, como si ese aire le pesara. Prométeme algo más, pidió, no dejes que todo se convierta en espectáculo. No entregues nuestra historia a cualquiera. El escándalo va a pasar. Van a buscar otra cosa de qué hablar. Tú sigue viviendo. Lo haré, dije. Por los dos, esa fue nuestra última conversación lúcida. Horas después, mientras la ciudad seguía hablando de detenciones, juicios y corrupción, Mauricio dejó de respirar. Se fue con una ligera sonrisa en los labios, como quien por fin descansa después de cargar un peso imposible. Su muerte fue nota pequeña en los periódicos. Exingeniero involucrado en escándalo de hace 20 años fallece en hospital público, decían algunos, sin entender nada. Para mí, en cambio, fue un terremoto. Lo velé en silencio, sin cámaras, sin discursos. Solo yo, un par de amigos viejos. Un sacerdote cansado. No quise homenajes. No quería que la misma sociedad que lo condenó sin pruebas hace años viniera ahora a llorarlo de cara a las cámaras. Lo enterramos un día gris. Cuando la tierra cayó sobre el ataúd, sentí que se cerraba un capítulo doloroso, pero también que se abría otro, porque la verdad ya estaba fuera, y él, aunque se hubiera ido, había ganado. Días después del entierro, me llamaron de la fiscalía. Querían cerrar asuntos pendientes, la reparación económica, la declaración formal como víctima, la organización de un acto público en el que el Estado pediría perdón. Fui con el corazón apretado. Siempre me habían impresionado los edificios oficiales, pasillos largos, paredes blancas, gente que camina con prisa, sin mirarte a los ojos. Esta vez, sin embargo, la sensación era otra. No iba como deudora ni como sospechosa. Iba como alguien a quien, por fin, iban a escuchar. En una sala sencilla, me esperaba el fiscal Valdés y un representante del Estado. Había documentos sobre la mesa, señora Elena, dijo el fiscal. La causa ha llegado a una etapa importante. Varias personas han sido procesadas, otras ya condenadas. La estructura principal ha sido desmantelada. Falta mucho. Pero lo esencial está hecho. Asentí en silencio. El Estado intervino. El representante reconoce que usted y el señor Figueroa fueron víctimas de un uso abusivo del sistema. Durante años, cargaron con culpas que no les correspondían. Por eso, se ha dispuesto una reparación económica y un acto público de disculpa. Empujó hacia mí unos papeles. Aquí están los términos de la reparación, dijo.
Usted tiene derecho a aceptarla o no. Los leí despacio. No me mareo la cantidad de dinero, porque no era exagerada. No pretendía compensar la vida entera de pobreza, solo reparar lo oficialmente demostrable. Y aún así, era mucho más de lo que había tenido nunca. Él no vivió para ver esto, dije, con un nudo en la voz. Lo sabemos, respondió el fiscal, y es una deuda con él que nunca podremos saldar del todo. Firmé, no por ambición, sino por una decisión íntima. Si Mauricio había dado su vida para que yo siguiera viva, lo mínimo que podía hacer era construir con ese dinero algo que tuviera sentido, algo que no fuera solo pagar deudas viejas. El acto público se realizó semanas después en el edificio del Palacio de Justicia. No quería ir. Pero Valdés insistió. No es por usted, me dijo. Es por la historia, para que quede constancia. Fui con un vestido sencillo, el mismo saco. Me senté en primera fila, frente a una tarima donde varios funcionarios leyeron un texto cuidadosamente preparado. Nombraron a Mauricio. Nombraron el caso. Nombraron las décadas de injusticia. Nombraron mi nombre también. Pedimos perdón por haber llegado tarde, dijeron. No lloré delante de ellos. Lloré esa noche, sola, en mi casa. Lloré por lo que fue, por lo que no pudo ser, por los años que nadie nos devolvería. Con la reparación económica, tomé decisiones claras. Vendí mi pequeño lugar de alquiler y compré un departamento modesto, luminoso, en un barrio tranquilo, con un parque enfrente. No quería lujos, ni autos, ni joyas. Quería espacio para respirar sin miedo. Decoré la casa con pocas cosas, una mesa, 2 sillas, una cama, algunos libros. En una cómoda puse un marco con una foto de nuestra boda. Durante años la había escondido. Ahora la puse a la vista, no como homenaje al marido que se fue, sino al hombre que cargó con más de lo que debía para que yo siguiera aquí. Los periódicos, poco a poco, fueron apagando el tema. Vinieron otros escándalos, otras noticias. Rivas siguió escribiendo, pero ya sobre otros asuntos. Valdés continuó con otros casos. La vida, como siempre, siguió. La mía, por primera vez en mucho tiempo, era otra. Me despertaba sin miedo a golpes en la puerta. No revisaba quién caminaba detrás de mí al volver a casa. No sufría con cada carta del banco. Tenía un techo propio, un poco de dinero guardado, tiempo libre. Empecé a ir al parque todas las mañanas. Solo a sentarme y ver a los niños jugar. Me sorprendía descubriendo cosas sencillas, el olor de los árboles, el sonido de los pájaros. El sol filtrándose entre las hojas. Durante años había vivido con la sensación de que el mundo me debía algo. Ahora entendía que lo único que realmente me debía era paz. Un día, ordenando cajas, encontré un pequeño papel doblado entre 2 contratos viejos, parte de lo poco que me quedé de la caja original. Era una nota escrita por Mauricio que yo no había visto antes. Decía, si algún día haces esto es porque ya no estoy. No me recuerdes como el hombre que cayó, sino como el que te amó, incluso cuando tuvo que engañarte para salvarte. Perderte fue mi dolor más grande. Mantenerte viva, mi única victoria. Lloré, pero de una forma distinta. Ya no era un llanto de rabia ni de confusión. Era un llanto de aceptación, de despedida. Ese papel fue lo último que guardé en la caja de seguridad, no por miedo, sino por respeto, como si fuera un pequeño testamento íntimo. Hoy, mientras te cuento esta historia, estoy sentada junto a la ventana de mi departamento. El sol entra suave, los niños juegan en el parque, alguien pasea un perro que ladra de vez en cuando. El mundo se ve normal. Tengo 67 años. Si me hubieras visto hace 10, me habrías encontrado limpiando pisos, con la espalda dolorida y la mirada perdida, preguntándome qué había hecho mal para merecer tanto castigo. Creía que el hombre que amé me había destruido por egoísmo. Creía que mi ruina era fruto de su cobardía. Hoy sé que no fue así. Hoy sé que él se dejó usar como escudo para que las balas no me alcanzaran. Que aceptó ser el villano de la historia para que yo siguiera viva, aunque fuera entre deudas y humillación. Que su decisión fue terrible, dolorosa, injusta, pero nació de una forma retorcida de amor. Yo no lo justifico todo. No digo que haya elegido el mejor camino. Negarme la verdad tantos años también fue una forma de dañarme. Pero después de ver todo lo que vi, de leer cada documento, de entender el tamaño de la red que nos aplastó, sé que nadie sale limpio de una jaula así. Muchos me preguntan si me siento vengada. La verdad es que no me alegró verlos esposados. No sentí placer al escuchar sus nombres en los noticieros.
Lo que sentí fue vértigo, cansancio, una especie de alivio pesado. La venganza que yo buscaba no era verlos humillados. La verdadera venganza fue quitarles el silencio. Que sus nombres dejaran de susurrarse en pasillos y salones cerrados y se escucharan en tribunales. En portadas, en sentencias, la justicia, para mí, no fue el espectáculo, sino el gesto íntimo de ver el nombre de Mauricio limpio en un papel oficial. De saber que, cuando alguien busque su caso, no le era corrupto, sino víctima de extorsión, y, sobre todo, la justicia fue interna, dejar de odiar al hombre que creí que me había destruido. Mirar su foto y sentir cariño en lugar de rabia. ¿Me devolvieron los años perdidos? No, nadie puede. ¿Me devolvieron las noches de hambre, las humillaciones, las risas a mis espaldas? Tampoco. Pero hoy camino sin miedo. Duermo sin sobresaltos. No salto cada vez que suena el teléfono. No tiemblo cuando llega una carta oficial. Y eso, después de todo lo vivido, es un lujo. Si has llegado hasta aquí, quizá te estás preguntando, ¿y yo qué habría hecho en tu lugar? No tengo respuesta. Cada quien reacciona diferente al dolor, al miedo, a la injusticia. Hay quienes prefieren no remover el pasado. Hay quienes no pueden vivir sin enterrar la verdad. Yo no elegí el camino fácil. Tampoco el más inteligente, quizá. Elegí el que me permitió mirarme al espejo sin bajar la vista. No fui una heroína. Fui una mujer acorralada que un día se cansó de agachar la cabeza. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento orgullo por haber derribado a gente poderosa. Siento orgullo por algo más sencillo, no haberme traicionado a mí misma cuando por fin supe la verdad, porque, créeme, hay algo peor que vivir engañada, saber la verdad y decidir ignorarla. Yo no lo hice. Y por eso, aunque la vida me haya golpeado duro, aunque haya perdido a Mauricio justo cuando recuperamos su nombre, hoy puedo decir que estoy en paz. No una paz perfecta, sin cicatrices, no. Mis cicatrices están ahí, visibles, pero ya no duelen como antes. Ahora son recordatorios de que sobreviví. Y si estás escuchando esta historia, si has llegado hasta este punto, quiero pedirte algo: no normalices lo que no es normal. No te acostumbres a la injusticia solo porque siempre ha sido así. No creas que no vales nada porque otros decidieron usar tu vida como moneda. Tu historia también importa, incluso si nadie la ve, incluso si nadie la aplaude. La mía comenzó con un hombre recogiendo latas entre la basura. Continuó con una caja enterrada bajo cemento. Y terminó aquí, en esta ventana, con una mujer mayor que por fin entiende por qué está viva. Si te ha tocado el corazón esta historia, si te hizo pensar, si te hizo enojar o llorar conmigo, te invito a hacer algo muy sencillo pero muy importante para mí. Suscríbete al canal. Deja tu me gusta si esta historia te llegó al alma y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando y qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encanta leerlos, porque así sé que, del otro lado de esta pantalla, hay vidas reales, corazones atentos, personas que también han sufrido y han salido adelante. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar la verdad de una mujer que un día creyó que lo había perdido todo y terminó ganando algo que no tiene precio: la paz.